Sean todos muy bienvenidos a nuestro tercer encuentro. Ya nos estamos adentrando en el tercer repaso de la escuela sabática del libro de Hebreos. Y para comenzar quería comentarles el título, que es Jesús, el Hijo Prometido. Y antes de ir de lleno hacia el tema, quería presentarles a nuestros amigos que nos acompañan hoy en esta mesa tan especial. Pastor Becerra, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Bienvenido. El Pastor Becerra se desempeña como decano de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista del Plata. Y nuestra segunda invitada es Rebeca. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Estoy muy bien. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Rebe, vos sos estudiante de medicina, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿En qué año estás? Estoy segundo año. En segundo año. Muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por ahí. Bien, quería comenzar como corresponde leyendo el versículo de memoria, ¿no? Que es un versículo muy lindo, en realidad es un grupo de versículos que se encuentran en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, y dice lo siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Qué versículo, ¿no? Qué gran declaración. Saben que la lección nos lleva a pensar un poquito en Génesis 3:15, ¿no? En esta gran promesa que Dios le hace a la humanidad y que nosotros todavía estamos sintiendo las repercusiones de esta hermosa promesa de Génesis 3:15. ¿Qué habrán sentido, no sé qué piensan ustedes, Adán y Eva cuando escucharon esta promesa, ¿no? Tan mesiánica? Yo creo que esperanza, por un lado, aunque no creo que se imaginaron las consecuencias de su transgresión al comienzo, pero a medida que comenzaron a ver la presencia de la muerte, del dolor, el sufrimiento, tienen que haber entrado en desesperación. Claro. Y que Dios se haya preocupado por ellos, por darles esta salida a su problema, tiene que haber sido realmente algo que tiene que haberlos vitalizado mucho. Darles energía, ¿no? Incluso pensaba, parece que Dios les dio una solución antes de que ellos siquiera entendieran lo que estaba pasando, ¿no? Vos, Rebe, ¿qué pensás? ¿Qué habrán sentido Adán y Eva? Además de eso, de esperanza, obviamente, también se sintieron amados. Amados. Porque pensamos que ellos estaban en un momento que estaban tristes. Porque habían como que fallado en la ley, transgrediendo la ley. Y la necesidad de que un Salvador viniera a rescatarles y sentirse amado, decir, uy, ese Dios me ama, me quiere cerca igual, como su hijo. Qué bueno, sin duda, creo que la esperanza y el amor son dos variables que están totalmente asociadas cuando pensamos en nuestra realidad pecaminosa. Y Pastor, yo quería preguntarles, porque el título de esta semana tiene relación con el título de la lección de todo el trimestre, ¿no? Claro, de los postreros días. Entonces, en relación a esto, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en estos postreros días, ¿no? Y bueno, ¿y qué marcaría el comienzo de este conjunto de tiempo? Bueno, yo creo que se basa en lo que el pasaje que leímos, ¿no? Al comienzo de la epístola, donde Dios no solamente hizo esa promesa en el jardín del Edén al pueblo, o sea, Adán y Eva que habían caído, sino que va desplegando su plan. Y Dios, a pesar del pecado que se transforma en una barrera que impide esa comunicación, esa familiaridad, va estableciendo puentes de alguna manera. Él habla a través de los profetas. Él envía a sus líderes para que estén acompañando al pueblo y guiando a aquellos que quieren hacer su voluntad. Claro. Sin embargo, acá queda implícita la idea de que todos estos son medios que son defectuosos en sí porque no reflejan plenamente quién es Dios. Claro. No podemos contemplarlo a Dios. Entonces Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo. Claro. Para que realmente no haya duda y que esos engaños en cuanto a cómo es realmente el carácter de Dios, ese carácter de amor que Satanás trató de manchar Tal y cual. ocultar, el Hijo, él sí refleja quién es Dios. Satanás le hizo mala prensa a Dios, ¿no? Y Sí. el Hijo vino a revelar cómo es el Padre. Sin dudas, ¿no? Y pensaba un poquito, porque la semana pasada, los que nos acompañaron, vimos un montón de facetas acerca de Jesús aquí en esta epístola de los Hebreos. Y sin dudas, una que podemos destacar o dos, es que es nuestro representante, allá, en el cielo.
y también es nuestro Salvador, por su rol de Cordero, de mediador. Todas estas cosas tan impresionantes que Dios, a través de Jesús, está haciendo en nosotros. ¿Qué nos revela esto, Rebe, acerca de Dios, lo que Él hizo por nosotros? A mí me encantó en esa lección cómo presentó a Dios como representante y al mismo tiempo como nuestro Salvador. Porque vemos en el Antiguo Testamento que es como que Dios intenta llegar a sus hijos. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías. Claro. Cuando Jesús estaba acá, Él vino como nuestro líder y nuestro como precursor de los creyentes, así puedo decir. Como nuestro, quien estaba guiando el cristianismo, que empezó el movimiento del cristianismo. Entonces vemos la importancia de cómo ser un líder representante a nosotros, porque hasta cuando hubo en Génesis, le transmitimos la ley, hubo el pecado y todo, el representante era Adán y pasó a Satanás infelizmente. Claro. Pero cuando Jesús fue victorioso, Él ganó. Él dijo, no, yo soy el representante, soy el gobernador de... Claro. Y además de eso, como nuestro Salvador, de la misma forma, como cuando llegó a la cruz, dijo, basta, hasta acá está el pecado. A partir de ahora, ahí estamos como en nueva vida. Tenemos un nuevo reino, nuevas posibilidades, ¿no? Claro. Y creo que sin dudas esto, como mencionábamos al principio, tiene que provocar en nosotros esperanza. Claro. Ante una solución que nosotros no podemos darle al pecado, ¿no? Nosotros no podemos por nuestros medios, y creo que eso lo experimentamos cada uno en nuestra vida cuando luchamos contra cosas y caemos una y otra vez ante los mismos errores, ante las mismas situaciones, y nos vemos sin las posibilidades de sortear estas dificultades, ¿no? Y ahí te das cuenta que necesitas ayuda. Y este es un problema que quizás no surgió acá en la tierra, surgió en el cielo, entonces necesita una solución del cielo, y que acá le está proporcionando Dios mismo a través de su Hijo, ¿no? Y quería preguntarle, pastor, porque en la Biblia nosotros encontramos varios versículos que nos hablan acerca de la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere y qué significa esto de la gloria de Dios en la Biblia? Bueno, por lo que podemos deducir de una serie de textos, la gloria de Dios tiene que ver con la presencia visible de Dios, con todas sus cualidades. Por eso se dice que nosotros no podemos contemplar la gloria de Dios porque Él es santo, Él es fuego consumidor, Él es luz y el ser humano no puede soportar la presencia de Dios en esas... pero en el ser humano también hay ese deseo de poder contemplar a Dios. Claro. Y ver su... yo siempre me impresiono con esas palabras del diálogo de Moisés con Dios que dice, Señor, yo quiero ver, ruego que me muestres tu gloria allí en Éxodo 33. Y qué lindo, profe, es pensar que eso no es presunción, ¿no? No, para nada. Pero lo interesante es que cuando hablamos de la gloria de Dios, aunque Dios elija manifestarse con esas cualidades, nunca está vacío de lo que tiene que ver con su carácter. Porque Dios le dice, sí, te voy a dejar ver mi gloria. Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová, que tiene que ver también con lo que Él es interiormente, ¿no? Y pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente. ¿Qué tiene que ver eso con la magnificencia de Dios? Y mucho, porque es su propia esencia, su ¿no? carácter. Y entonces ahí uno entiende mejor las palabras, ¿no es cierto?, de Jesús cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, pero ¿cómo que me pides eso? Y como que Felipe no se dejaba impresionar, pero tú eres como nosotros, eres un hombre común, yo quiero ver esa magnificencia. No, dice, el que me vio a mí, vio al Padre, porque vio su carácter. Jesús debe haber pensado, ¿qué estuve haciendo todos estos años? Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin duda Jesús tuvo que lidiar con mucha frustración. Sí. Una cosa que me gustó mucho, que incluso estaba hablando en la lección, es que en la lección hablaba que Dios hizo por y para Jesús, y eso reflejó en nosotros. Eso fue muy interesante porque mostró cómo que, pensando ahora sobre la gloria de Dios, cómo que la gloria de Dios puede reflejar en nosotros, siendo instrumentos de Él, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y así podemos reflejar a otros, y otros también pueden ver la gloria de Dios. Pueden ver, claro, que no de forma perfecta, porque solamente Dios puede hacerlo.
pero con esas como que pequeñas cositas que hacemos con amor, con otras cosas, la bondad, podemos mostrar, reflejar la gloria de Dios, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que esto lo vemos también en el rol que Dios el Padre le dio al Hijo, ¿no? Porque acá en estos versículos se nos está indicando por quien así mismo hizo el universo. O sea, no estamos hablando de alguna situación menor, estamos hablando de nuestra propia existencia, incluso de la existencia más allá de lo que conocemos, ¿no es cierto? Ese universo que todavía no tenemos la capacidad de explorar y ojalá algún día todos podamos disfrutarla. Pero en cuanto a esto, ¿qué nos dice acerca de Jesús y de su poder, que sin duda es inmenso, ¿no? Sí. Cuando estaba leyendo la lección me acordé, porque incluso hablaba de la historia de qué pasó en Atenas, que estaba Pablo ahí, que estaba hablando sobre un Dios que no tenía nombre. Claro. Ese contexto estaba. Y decía, ustedes que adoran un Dios que es de oro y piedra y otras cosas, y muestran como que, pero el Dios verdadero, esa imagen y semejanza de ustedes, muestra un Dios que está imagen y semejanza de ustedes. Entonces es como que mirar la importancia de eso. Pero hablando de la característica de Dios como Dios, vemos dos características importantes, como creador y como sustentador. Creador en el sentido de que, bueno, en Génesis vemos un Dios que hace las cosas. No es pasivo, es activo. Es un Dios activo que está haciendo las cosas. Y sustentador en el sentido de que como Él creó las cosas, Él tiene el derecho de mantenerlas y al mismo tiempo de juzgarlas. Por eso el Señor es el, como por decir, más capacitado de poder hacerlo, porque Él lo creó. Entonces, esas son las dos características que presentó en esa lección y que para mí estuvo muy bueno porque relacionó con esa historia que pasó, porque muestra también un poco cómo Dios es presente a nosotros. Está presente, tal cual, exactamente. Y creo que eso es una gran enseñanza para nosotros en el sentido de que los cristianos no creemos todos en un mismo Dios, ¿no? Hay cristianos que creen en un Dios que creó y nos dejó, ¿no es cierto? Esta concepción acerca de la divinidad. Nosotros vemos acá mismo, por lo que vos mencionás, un Dios que crea, pero se queda a sustentar su creación, incluso en una situación desfavorable, ¿no? Entonces, eso me parece que es esencial para nosotros. Pero también, ¿saben que hay un versículo en Hebreos 1 al 5 que me gustaría leer y que me puedan acompañar? Dice lo siguiente, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré tu padre y él será mi hijo. En cuanto a esto, Pastor Becerra, ¿qué significa, no? Y qué polémica en cuanto a entender que Jesús fue engendrado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, hay mucho para decir. La verdad es que el desafío es que nosotros veamos qué es lo que está tratando de decir la historia de la Biblia y que no le pongamos nuestros significados, porque estos textos han sido comprendidos mal por el hecho que aquí se habla de que Cristo es hijo de Dios y también que fue engendrado, que esto se traslada a su naturaleza divina, que si Él es hijo, bueno, Él es inferior al Padre, ¿no? Que tiene vida derivada. Que es engendrado, es que tiene un comienzo, ¿no? De alguna manera surgió del Padre y que tiene un comienzo. Pero no está hablándonos de eso aquí, sino que está hablando sobre otras realidades que son muy importantes y que tienen que ver con la salvación de nuestra raza. El hecho de que, según las Escrituras, el líder, el heredero, ¿no es cierto?, del rey, él se identificaba con los dioses y él se proclamaba hijo de los dioses, como para darle mayor autenticidad, respaldo, ¿no? Que la divinidad que era la que protegía al pueblo estaba también con él. Y entonces, en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí es que en ese gran mega relato que nos presenta las Escrituras, nos está diciendo de que Jesús, Él fue dado a la humanidad para que Él fuese nuestro segundo Adán, nuestra cabeza de la raza. Allí donde Adán fracasó, Él va a poder reemplazar, porque nosotros vemos en la genealogía que es presentado en los evangelios que Adán es presentado como hijo de Dios. Él no tiene padre otro que Dios. Y acá lo que Dios está diciendo, yo adopto a Jesús como representante de ustedes. Él, a través de su vida, a través de
de su victoria sobre el pecado, Él va a trasladar la victoria a toda la humanidad. Y la expresión engendrado es usado en la Biblia, pero sobre todo en la literatura antigua, para mostrar de cuando un líder adoptaba y entronizaba a un hijo. Había la costumbre entre los emperadores romanos, si no tenían hijos, ellos adoptaban a un joven promisorio y lo hacían su heredero. Claro. Y Ante entonces, la necesidad, ¿no? De un... Claro, y entonces buscaban a alguien que sea un buen líder. Lo dejaba de heredero de todas sus cosas y también lo ponía como líder del imperio. Y entonces era su hijo, Claro. ¿no? Y entonces él recibía todo el honor de parte de su padre, el anterior emperador, y todos los honores debido a ese parentesco, esa filiación. Y entonces en Jesús nosotros vemos que Dios lo ha puesto como cabeza de la raza para nuestra salvación. Claro. Y que Él es nuestro representante y obtiene la victoria allí donde Adán fracasa. Y nosotros podemos tener entonces una mejor comprensión de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos dice que nosotros somos sus hijos también. Claro. Él quiere hacernos partícipes de esa naturaleza divina para elevarnos de nuestra situación a la situación donde Él quisiera que todos estemos. Y sin duda para eso tiene relación con la santidad, ¿no? Por eso en tantos lugares de la Biblia se habla de que los seres humanos tenemos que procurar la santidad por medio de Jesús, no por medio de sus méritos, pero procurarla para poder participar de la naturaleza de Dios, ¿no? Que definitivamente quiere heredárnosla. Está deseoso ahora con la comprensión que el pastor Becerra nos dio, engendrar, ¿no? Él engendrarnos a nosotros también, luego de que el pecado desfiguró en nosotros la imagen de Dios, ¿no? Hay que volver a nacer, definitivamente, ¿no? Otra figura muy bíblica. Y Rebe, ya para ir concluyendo, nos está quedando poco tiempo, pero quería tocar un par de temitas más. Es acerca de la venida de Jesús a esta tierra, ¿no? Porque nosotros vemos que el Hijo de Dios cumplió varias funciones. Las estuvimos mencionando ahora y la semana pasada también, distintos roles. ¿Cuáles fueron algunas de estas funciones que cumplió Jesús al venir a nuestra tierra? Bueno, ya la mayoría tratamos acá. Uno de ellos fue, por ejemplo, que dijimos que el Hijo era el descendiente perfecto de Adán. El pastor comentó que lo que pasó fue que Adán infelizmente cayó. Claro. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces vino un segundo Adán, que ese sí era perfecto. Ese sí no había nada de culpa, pecado, ni nada. Otra cosa fue para revelar al Padre. Y como bien dijeron ustedes sobre cuando estaban ahí los discípulos, para mostrar al Padre, pero ustedes no me conocen. Es como, ¿dónde está? ¿No lo vieron? Acá está. Y entonces mostraba el Padre que en el Antiguo Testamento no era un Padre diferente, pero que las personas muchas a la vez se veían de forma diferente. Tal cual. Como si fuera otro Dios, ¿no? Claro, pero es porque Jesús, como dije en inicio, es como Jesús vino acá y mostró y dijo, no es así que el Padre es. El Padre es de esa forma. Claro. Porque no es que estaba equivocado, pero estaba con lente diferente. sí. Capaz, ¿entendés? Entonces fue para revelar al Padre. Y otra cosa también fue como dijimos ahora, como nuestro gobernante, como nuestro representante, como el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Qué importante, me gustó tu analogía de los lentes, porque definitivamente algunos si no los utilizamos bajo ciertas circunstancias no podemos ver bien. Y acá es necesario ponernos los lentes correctos, ¿no? Y quizás, profe y pastor, para ir concluyendo, ¿por qué es importante, siguiendo quizás esta metáfora, ver bien a Jesús, ¿no? Y su naturaleza para nuestra espiritualidad? Porque eso se refleja en la manera como nosotros vivimos nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si yo bajo a Jesús a mi nivel, yo no necesito esforzarme por cambiar ni crecer. Si yo veo a Jesús como el reflejo del carácter de Dios, yo veo de que yo tengo mucho por crecer y también que esa lucha yo no la puedo lograr por mis medios. Claro. ¿No? Cualquier intento de tratar de ganarme la salvación va a ser inútil si yo comprendo bien las cosas. O me las puedo pintar de otra manera para tratar de poner mis propias obras, mis propios esfuerzos. Entonces, yo creo que el aprender a conocer bien a Jesús y lo que Él está dispuesto a hacer por mí, me ayuda a que yo tenga una respuesta de fe, una respuesta que realmente permita que el Espíritu Santo haga todo su labor en mi vida para mi salvación y para beneficio de todos los que me rodean.
sin duda alguna. Creo que entender bien el rol de Jesús tiene que ver con poder tener una espiritualidad saludable, ¿no? Una espiritualidad que nos haga crecer físicamente, emocionalmente, socialmente también. Y la contracara, ¿no? Si no entendemos bien el rol de Jesús, creo que corremos el peligro de tener una espiritualidad que nos puede llegar a enfermar, ¿no? Porque vemos muchos cristianos persiguiendo una espiritualidad que los frustra, que los llena de culpa. En cambio, Jesús quiere mostrarnos al Padre, ese que nos ama y que nos viene a entregar su salvación, ¿no? Rebe, muchas gracias por acompañarnos. Pastor, muchísimas gracias por estar de vuelta en esta oportunidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, les agradecemos por compartir este repaso una vez más. Los invitamos a compartirlo con todos sus seres queridos y conocidos y encontrarnos la próxima semana para la lección número 4. Que Dios los bendiga.